Buenos días, les vamos a presentar la operación historiográfica. Mi grupo está conformado por Sofía Cabrera, Eliana Mejía, Paula Pinto y quien les habla, Daniela Montaña. Les vamos a contar una breve biografía del autor de operación historiográfica. Se llama Michael Desartaux, nació el 17 de mayo de 1925 y falleció el 9 de enero de 1986. Fue un investigador jesuita, historiador, teólogo, semiólogo y filósofo, el cual se consideraba como una figura inalcanzable del pensamiento francés del siglo XX. Sus obras más importantes fue La debilidad de creer, La fábula mística y La historia del psicoanálisis. Está determinado por un lugar en el que se produce. Ese lugar en el que se produce debe tener una particularidad. Esa particularidad habla desde el ámbito donde se prosigue la investigación. Para expresar esa investigación se deben tener unos gestos, porque los gestos como que trasladan las ideas. Entonces también se debe tener como un canal, como un sistema de pensamiento para ir expresando esas ideas. Ese sistema de pensamiento puede ser tan social, económico, político, etc. Debe tener una teoría para desarrollar la investigación. La teoría de qué trata es una práctica en el espacio de una sociedad y organiza los procedimientos propios de una disciplina. Ese espacio, esa práctica se genera por una historia para desarrollar. Entonces, esa historia es la relación con varios procedimientos de análisis y construcción de un texto. Ese texto forma parte de una realidad. La operación historiográfica es el lugar social de las prácticas científicas y de una escritura. Esa escritura histórica se construye a partir de una constitución, de la misma historia, etc. Toda investigación historiográfica se enlaza con un lugar, producción socioeconómica, política, cultural, etc. El medio de elaboración de esa investigación está puesta en la observación o en la enseñanza. Lo no dicho parte de la crítica del cientificismo. Entonces, la crítica es que son enlaces entre el saber y el lugar en que se determina la posición del discurso. Es como la historia objetiva. Entonces, es como reconstruir para hacer saber a qué se quiere llegar, o sea, el objeto. Toda interpretación histórica depende de un sistema de referencias para que la filosofía sea más implícita. El retorno de las decisiones. El retorno de las decisiones al leer un texto historiográfico tiene dos aspectos. El primero es que el elemento filosófico se le supone desde una autonomía ideológica, y el segundo es un orden de ideas que se aparta de la práctica histórica. Entonces, la institución histórica empieza de una institución del saber. Esa institución del saber es una relación entre el sujeto individual y un objeto. Son creencias modernas que vienen desde el siglo XVII. Las disciplinas son una creación de grupos o una ley de investigación. La relación entre una institución social y una definición de un saber va conformando una figura. Por eso venimos al tema de despolitización. Es la fundación de cuerpos como el de ingenieros, el de intelectuales o grupos de enseñanza, etc. La unidad social está en convertirse en una ciencia que indica lo que está llevando a cabo en la clasificación global. Es como una doctrina que lleva como base una institución. La institución social es una sociedad que estudia la condición de la lengua científica. Desde el siglo XVIII al siglo XIX, la disciplina se conserva su ambigüedad de ser una ley o un grupo de investigación científica. La institución no da solamente una base social, sino que también es como una doctrina que se vuelve posible. Un movimiento organiza a la sociedad y organiza un grupo de ideas. Es como una infraestructura que se convierte en ideas. Los sistemas socioeconómicos y sistemas de simbolización se combinan sin identificarse ni jerarquizarse. La condición de una ciencia es como una situación social que consiste en lo que no se dijo. La escenificación es como un acuerdo, un contrato social. El sujeto sostiene el discurso y un nosotros es lo que se apropia del lenguaje del que está haciendo ese discurso. El discurso o el que lo produce es hacia el historiador, hace un contexto histórico, y ese contexto histórico es una interpretación, un ejercicio de métodos propios, desplazamiento en la definición y un documento que se va a expresar. En eso enuncia la operación y sitúa como un conjunto de prácticas. Ese conjunto de prácticas lleva a cabo algo particular. Es como la relación que se mantiene unos con otros y van tomando avances y referentes a una investigación de un curso.
Los historiadores en la sociedad. Entonces, desde el siglo XVIII se dice que la teoría hace la práctica, construye la práctica. Los métodos es un comportamiento institucional y las leyes de un medio. La producción histórica se divide en dos: en una obra literaria, que es la que tiene autoridad, y en un esoterismo científico, es el que hace la investigación, el que permite y el que prohíbe. Esta institución se inscribe como un complejo que le permite solamente un tipo de producción y le prohíbe a otras. La combinación del permiso con la prohibición es el punto ciego de la investigación histórica. Esta investigación está circunscrita por un lugar donde se define la conexión de lo posible y de lo imposible. El enlace de la historia es un lugar en la condición de la posibilidad de un análisis en la sociedad. La historia es una práctica. La historia es una práctica básicamente porque es un proceso por el cual se necesitan tener en cuenta 3 elementos. En primer lugar tenemos el tiempo. Se necesita conocer e identificar en qué parte del tiempo, en qué parte de la historia vamos a hablar. No podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial hablando de 1800. Sería como un terrible problema. En ese sentido, todas las historias necesitan de un tiempo, un cuándo. En segundo lugar, también se necesita de un lugar, un dónde. En ese sentido, se necesita identificar cuál es el lugar, por qué una persona se desarrolla de la forma en la que se desarrolla, porque debido a eso se necesita saber también el contexto. El lugar nos da ese contexto que necesitamos para identificar por qué las personas actuaron de la forma en la que actuaron y en qué circunstancias se llevaron a cabo los hechos. En tercer lugar, la técnica es esa particularidad a la cual con la cual se perpetúa la historia. En ese sentido, es por eso que nos podemos preguntar por qué tenemos la historia de la Primera, Segunda Guerra Mundial. Es básicamente por eso, porque se obtuvo una técnica. En ese sentido, la técnica que se obtuvo pueden ser archivos, documentos, la imprenta generó esa multiplicidad de historia y de archivos y elementos que hoy en día se nos es muy importante. En segundo lugar, tenemos una relación muy estrecha entre la naturaleza y la cultura. Las historias siempre se van a mover entre la naturaleza y una cultura. Eso es básicamente porque se necesita, la historia siempre va a recopilar aspectos del mundo en su máxima expresión para compartirlos con unas personas, que serían ese tipo de cultura a la cual estaríamos directamente relacionados. La práctica también se necesita identificar todos esos métodos que hay. No se pueden quedar con un solo método, básicamente porque tienen muchos métodos. Lo único que no va a cambiar son esos elementos que ya he mencionado: tiempo, lugar y técnica. Para hablar de la articulación entre naturaleza y cultura, que estas dos siempre van a ir relacionadas, también tenemos que hablar de que existe un proceso por el cual el historiador va a pasar todas las veces en las cuales él necesite desarrollar una historia. En primer lugar, hace una manipulación parecida a la que hacen con el mineral ya refinado. Primero se transforman las materias primas. Trabaja sobre un material para transformarlo en historia. En primer lugar tenemos la información primaria. Esa información primaria es esa materia prima. Se necesita transformar la materia prima después en productos estándar. Esos productos estándar va a ser la información secundaria que tiene a la mano el historiador. Este historiador también tiene la función de transformar de una región de la cultura a otra. Esa región de la cultura van a ser comerciales, los archivos, las colecciones, y estas colecciones, por último, se van a convertir en historia. En adición, una obra histórica participa en el movimiento por el que una sociedad modifica su relación con la naturaleza, convirtiendo lo natural, por ejemplo, en utilitario. Este ejemplo por lo menos sería un bosque en una explotación forestal. O, en segundo lugar, también podríamos tener lo natural en algo estético, que sería una montaña en un paisaje. O en tercer lugar también podríamos tener pasar una institución social conformada de una condición a otra. En ese sentido podríamos identificar la entidad como la iglesia, que después de un tiempo se convirtió en un museo. Por último, también vamos a necesitar el establecimiento de las fuentes. Este establecimiento de las fuentes se va a generar por medio de la combinación de ciertos elementos. En primer lugar tenemos los grupos, son los eruditos que necesitan conocer esa historia y de los cuales se van a enriquecer de la historia. En segundo lugar tenemos los lugares, esos lugares en los cuales se dejan ese tipo de documentos, en ese sentido serían las bibliotecas. En tercer lugar tenemos las prácticas de, como ya lo dije anteriormente, se vean la impresión, la comunicación. En cuarto lugar tenemos las nuevas necesidades. Siempre para cada época se necesitan nuevas necesidades. Y en estos momentos, por ejemplo, sería la tecnología, pero para estos casos tenemos las cartas y las tradiciones que se van pasando de generación en generación. Y por quinto lugar tenemos un nuevo trabajo, que es el de coleccionar. La historia se colecciona, la historia busca pasar de generación en generación, teniendo el mismo sentido, pero pasando de contexto en contexto.
Vamos a continuar con las desviaciones del modelo. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que los historiadores han tomado prestados instrumentos de otras ciencias, instrumentos como modelos, y así han definido unidades, objetos o etcétera a los cuales le aplicarán el modelo seleccionado. Una vez este modelo ha sido aplicado, el interés del historiador se centrará básicamente en el límite de significancia del modelo, es decir, en las desviaciones o los lugares donde el modelo no encaja. Entonces, sobre estas diferencias o también llamadas mutaciones del sentido, los historiadores trabajarán y propondrán una serie de explicaciones. Es aquí donde entra la ciencia, en estas como desviaciones significativas. La razón por la que se habla de una mutación de sentido es porque la desviación está relacionada con el significado, el propósito y el proceso histórico que se considera como el rumbo de la historia como tal. Entonces, si se tiene en cuenta lo anterior, entonces la investigación histórica ya no parte de las huellas del pasado, sino que ahora parte de una formalización propia del presente, que es un resultado de los modelos. Entonces, así se da lugar a algo denominado restos, que son como algunas diferencias o hechos sobre los cuales se trabaja para dar el lugar a un pasado. Entonces, aquí el historiador sigue trabajando y situándose en el hecho. Sin embargo, antes el hecho se presentaba al historiador como un depositario de la realidad, y hoy en día, ahora, y como lo expresa Sartor, el hecho queda inscrito más como en términos de una operación. Entonces aquí surge una pregunta, y es como, ¿cuál es la ventaja para el historiador de trabajar como en un límite? Entonces la respuesta a esto es que un trabajo de este tipo, usando modelos y todo este escenario, permite ver la relación de los márgenes como totalmente y corregir ahí en el mismo modelo donde sea necesario. Entonces, en esta práctica de aplicar los modelos, la historia encuentra una función en relación a las otras ciencias sociales. Aquí usa un modelo y gracias a ese modelo hace resaltar las desviaciones, resaltar sus límites de significabilidad y permite después regresar al modelo y corregirlo. Entonces, así la historia, por medio de que va ensayando los modelos, adquiere también una función crítica y también se puede ver como un conjunto capaz de contener y organizar todas las diferencias de ausencias que se hicieron notar en el proceso. En este punto es necesario hacer una distinción entre lo que es un relato y lo que es un relato histórico. A pesar de que ambas son narraciones que contienen temas, ambientes, personajes y elementos, tienen características que los diferencian. El relato no necesariamente tiene que tener un orden cronológico y todo lo que contenga no tiene que ser verdad obligatoriamente. En cambio, el relato histórico tiene que apoyarse en un lugar social, tiene que marcar una desviación entre lo contemporáneo y lo que se está presentando. Y los dos factores más importantes es que tiene que ser cronológico y lo que se exponga dentro del texto tiene que ser verdad. Así, basados en estos últimos dos puntos, un relato común y corriente se puede volver un relato histórico. Hablando propiamente de la estructura del texto, se tiene que retomar el orden cronológico, donde se tiene en cuenta que lo más antiguo, el suceso más antiguo, va a ser el principio de la historia, y a pesar de que la investigación sobre ese tema no tenga un final, a la historia como tal se le tiene que dar una terminación específica. La estructura también tiene algunos elementos que ayudan a componer o a reforzar la historia. Entonces, dentro de estos tenemos el contrapunto, que es básicamente cuando el escritor introduce personajes, sitios, tiempos y cualquiera de estos elementos dentro de la historia, pero no se le avisa al lector que se están introduciendo esos elementos. Esto permite que se alternen diferentes planos narrativos y se puedan hablar de diferentes tiempos, pero que no se marque ese tiempo específicamente. Y también tenemos el tiempo del discurso, que básicamente es qué tan rápido o qué tan despacio yo cuento la historia para que ésta sea extensa o sea algo muy condensado. También tenemos los espejos de la historia, que básicamente tienen el propósito de evocar imágenes, sucesos, actitudes del pasado y traerlas al presente. Entonces, básicamente es el reflejo de lo que nosotros estamos aplicando actualmente en el presente o el reflejo de aquello que abandonamos en el pasado y de alguna u otra forma deberíamos retomar. Estos espejos nos permiten, más allá de compartir un relato, realmente evocar una sensación de conocimiento sobre lo que se está tratando y también permite que quienes lean ese relato de alguna u otra forma se sientan identificados con los sucesos que se van relatando. En este punto se va a analizar qué aspectos de contenido y expansión tienen que tener la narración, el discurso histórico y el discurso lógico. Entonces, la narración, su contenido tiene que ser en una serie temporal de sucesos. Primero pasa A, luego pasa B, luego pasa C y así sucesivamente.
El contenido del discurso histórico básicamente es lo que se considera verdadero porque se supone que antes se hizo una investigación sobre el tema y todos los hechos que se están exponiendo pues son corroborados. Y el discurso lógico también parte del hecho de que las proposiciones que estén dentro del texto se consideren verdad. Ahora, cuando se va a hablar de la expansión, en la narración hay una sucesividad temporal en donde el orden puede variar un poco. Entonces se pueden introducir a lo largo de la historia sucesos que no necesariamente mantienen el orden cronológico, pero no alteran el contenido como tal de la historia. En el discurso histórico, la expansión también funciona de la misma manera que la expansión de la narración que acabo de comentar. Y en el discurso lógico, la expansión se basa en la inducción y la deducción. Entonces ya empieza un juego como de si voy de lo general a lo específico o de lo específico a lo general. Los procedimientos generales. Entonces aquí se plantean 3 aspectos específicos que se pueden incluir dentro de la narración de un relato. Entonces el primero es que haya un balance entre la confiabilidad y lo que hace perder rigor al texto. Entonces, aquello que es necesario incluir aspectos como por ejemplo citas o referencias de otros autores que ayuden a soportar y a darle confianza al texto que tú estás escribiendo y a lo que quieres exponer. Es básicamente como darle una ilusión realista a todo lo que estás escribiendo. Y también permite abrir una ventana para que la persona que esté leyendo el escrito tenga la posibilidad de ir más allá y a través de las referencias o las citas pueda investigar un poco más sobre el tema. Tenemos la semantización referencial, básicamente es utilizar las palabras y las definiciones adecuadas que hagan referencia, por ejemplo, a la cultura, a la transcripción de mensajes o al metalenguaje, que es básicamente la forma en la que un lenguaje habla sobre otro lenguaje. Entonces la idea es que haya una correlación semántica entre todo lo que se está hablando. También es necesario usar cortes semánticos y no tanto como expresar el periodo o el momento en el que sucedieron las cosas, sino también otorgarle al lector un contexto de qué clase social se está hablando, cuál es la situación económica, si la familia presenta alguna particularidad, si la ciudad durante esa época tuvo un evento importante y así sucesivamente como para contextualizar a la persona. Y por último tenemos el texto como tumba. Básicamente cumple una doble función de rito de entierro y función simbolizadora. El rito de entierro es porque, como toda historia tiene que tener un principio y un final, entonces se expresan a lo largo de la historia los elementos o los relatos que se quieran contar, y como esta tiene un final, pues la historia se entierra y va hasta ahí. Pero también tiene una función simbolizadora porque usualmente se trae otra vez a la vida a personas que ya no están aquí o a eventos que ya pasaron y pues por obvias razones no se van a repetir de la misma manera. Entonces tiene ese propósito como de acabar la historia y darle una conclusión, pero también la pone en el plano actual y nos permite conocerla un poco más a profundidad. Muchas gracias por su atención y aquí tienen las referencias bibliográficas de nuestro trabajo.